En el podcast de hoy vamos a hablar sobre muchas cosas, en especial cuántas veces piensas a la semana en el Imperio Romano. Ok, este podcast también está en vídeo en mi canal de YouTube, Javier Finance, aunque quién sabe si algún día lo cambio de nombre. Y bueno, aquí por ejemplo tengo un libro que también me gustaría hablar sobre él en este podcast, que es el de Robin Sharma, Héroes de cada día. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Con cuántas veces pienso en el Imperio Romano? Porque gracias a este libro he seguido a cabo, o he seguido sus consejos y he apuntado pues cosas importantes en una libretita. Apunto también todas las cosas buenas que me pasan el día anterior. No obstante, aquí tengo cosas pues relacionadas con el Imperio Romano, como por ejemplo Marco Aurelio, que también tengo un libro de meditaciones de Marco Aurelio, aunque no lo tengo a mano, no lo tengo en la mochila porque es como una Biblia para mí. Y aquí tengo algunos consejos de Marco Aurelio, que son, por ejemplo, aportar a la sociedad, cada día es importante, y agradecer con positivismo. Esto es muy vago y muy simple en comparación a lo grandioso que es el libro de meditaciones de Marco Aurelio, ¿ok? Si tú en tu vida tienes algo muy importante, como por ejemplo podría ser lavarte los dientes cada mañana, o si eres fumador, fumarte un pitio, o si eres del café, beberte un café por la mañana, para mí leer esta libretita también es sagrado para mí. Y os voy a compartir algunas de frases y cosas o consejos o formas de ver la vida de grandes líderes que yo tengo en esta libretita, ¿ok? Y luego seguiremos hablando un poco también sobre el Imperio Romano. Enseñanzas de Buda. Por ejemplo, en Buda tenemos la compasión y la empatía, la ética, el desapego y la impermanencia. Nada es permanente. Mucha gente se queja, lloriquea, de que no, es que en la sociedad actual, mis padres con 20 y tantos años ya están pensando en tener 2 hijos y cuál es la casa más grande que me voy a comprar, ¿no? Y realmente aquí en las enseñanzas de Buda ya lo dice, impermanencia, no todo va a ser igual, ¿vale? Ellos tampoco tenían el acceso a la universidad gratis como tenemos ahora gracias a internet, que aprendes todo lo que quieras, puedes hacerte experto en todo, por ejemplo, ¿no? Y yo pienso que nuestras generaciones son un poco caprichosas, aunque personalmente a mí nunca me han educado con caprichos, al menos en mi infancia. Quizás de adultos sí, me han dado más caprichos, pero en mi infancia no. Y mucha gente a lo mejor quiere tener esa vida solo porque no pueden tenerla, ¿ok? Porque el ser humano siempre ha vivido en tribus, ¿ok? Las familias siempre han vivido juntas. Estas son enseñanzas de Buda, ¿no? Que hay impermanencia, el desapego, la ética y la compasión y la empatía. De la Biblia, tengo madrugar, puede que sea porque madruga Dios la ayuda, pero bueno, siempre, aunque no sea de la Biblia, este hecho es verdad, este dicho, que madruga Dios la ayuda, la riqueza no material, Jesús andaba descalzo, compartir y no tener prisas. El no tener prisas lo podemos ver en muchos líderes, en muchos grandes pensadores, los hombres, los mejores inversores del mundo también dicen paciencia, ¿ok? Pues la Biblia también lo dice, paciencia y no centrarse en la riqueza que solo sea material. Luego tenemos dichos judíos, aquí tengo por ejemplo divide 30, 30, 30, 10%, es la forma de gestionar tus finanzas, ¿no? Javier Finance, pues en este dicho era 30% materias primas como el oro, 30% tierras, 30% tu negocio, inversiones y 10% liquidez, ¿ok? Frases de Marco Aurelio. Aportar a la sociedad, bueno, ya os he dicho antes. Una frase que me gusta mucho de Marco Aurelio, que no lo tengo aquí apuntado, es: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. O lo que no es bueno para la abeja no es bueno para la colmena. Aunque creo que era como habéis dicho al principio. Consejos de este hombre, de Robin Sharma. Creatividad bestial, no gastar tu atención en aplicaciones como shorts, vídeos o redes sociales, anticiparse al futuro, descansar en la naturaleza, paciencia, ya lo dice la Biblia, también lo dice Robin Sharma, que este hombre es budista, la mejora progresiva, para no quedarte estancado. Por ejemplo, si tú haces cada semana o cada día 20 flexiones,
e ir intentando mejorar, ya sea añadiendo ejercicios o flexiones, pues así con todo. Que eso también sale en hábitos atómicos, mejorar el 1% cada día, aunque yo personalmente con el ejercicio físico no lo practico. Estoy un poco estancado actualmente en ese aspecto. Es una excusa si digo que quiero desarrollar otros, pero sí que es verdad que estoy centrado en otras cosas. Y la excusa del pero. Y eso, pensando sobre el Imperio Romano, estaba viendo también pues que ahí en esa cultura se valoraba mucho la oratoria. Ya lo dice Marco Aurelio y bueno, en muchos libros y libros de filosofía, por ejemplo de Séneca y todo eso, hablan mucho de la oratoria, ¿no? Y estaba pensando, yo ahora subo esto a YouTube, subo esto a mi podcast. En mi podcast no gano nada, pero YouTube a lo mejor sí que gano un poco de dinero, ¿no? Con ello, a la vez que me promociono como profesional. Y entonces pues estoy ganando dinero por hablar, o sea, estoy ganando dinero por la oratoria, ¿no? Y al final leeré consejos de oratoria del Imperio Romano. Y nada, quería pues eso, estar hablando sobre eso, ¿no? De cómo ahora mismo también seguimos pensando en el Imperio Romano, en muchas de estas cosas, mientras que me escuchas, pues estoy poniendo en práctica algunas técnicas de oratoria. Tengo consejos aquí de Donald Trump y de Warren Buffett, ¿no? Por ejemplo, de Donald Trump, la promoción personal, riesgos calculados, diversificación y sobre todo marca personal. Luego Warren Buffett, no ser impulsivo y pensar a largo plazo. La impulsividad es un defecto que mucha gente tiene y de la que se pueden aprovechar de ti. Pueden manipularte gracias a tu impulsividad o tú joder muchas cosas en tu vida por culpa de la impulsividad. Consejos de Brian Tracy, que es uno de los mejores vendedores del mundo. Conoce a tu audiencia, crea urgencia, identifica cada tipo de persona. Este hombre divide a las personas en 3 tipos: los aventureros, los técnicos y, como decía el de Matías el Humilde, era, ¿no? El de Yo soy un vanidoso. Ese era Matías el Humilde, no, ese era otro. Él decía yo soy un vanidoso, ¿quién era? El de Yo he visto Emilio Tucci. Bueno, como decía ese hombre, en la otra ya no me acuerdo. Así es. 3 tipos de personas. ¿Cómo se llamaba este hombre? Ramón el Vanidoso. Eso, Ramón el Vanidoso. Matías Humilde era otro. Como decía Ramón el Vanidoso, de esa ya no me acuerdo. Pues según Brian Tracy, ya sé que había 3 tipos de personas: las técnicas, las aventureras y las otras no me acuerdo. Quizás eran las que querían ayudar a los demás, pero no me acuerdo ahora mismo, porque fuera así. Las que lo hacen por el bien de los demás. Y Brian Tracy, que es un gran vendedor, pues da esos consejos para vender. Identificarlo por ese tipo de personalidad. Por ejemplo, si yo quiero venderle algo a un ingeniero, a un matemático, pues le pongo gráficos, le pongo estadísticas, tal. Si le quiero vender algo a un aventurero, pues le vendo la aventura. Ya me acuerdo cuál era la otra. La otra era de los que le importan lo que piensen los demás. Esa era la otra. Pues si le quiero vender algo a ese tipo de persona, pues tu familia te va a valorar más al hacer esto. Esto te va a ayudar a que los demás te aprecien, ¿no? Pues esos son consejos de Brian Tracy. El lenguaje, también decía Brian Tracy, la oratoria, y en parte por eso me he puesto a mirar cosas de oratoria que luego al final de este podcast y este vídeo hablaremos. Y luego tenemos a Dale Carnegie, que es el creador del libro Cómo hacer amigos y persuadir a las personas, o algo así. Era un libro muy famoso que han leído gente muy importante, desde grandes personajes en el gobierno hasta gente como psicópatas muy famosos, por así decirlo, ¿no? Psicópatas, la palabra es muy radical, ¿no? Pero digamos, Charles Manson también había leído este libro. Y bueno, decía, Charles Manson había leído este libro de Dale Carnegie, ¿no? Que es el nombre del que quiero hablar ahora. Y tenía 3 consejos. Deja a los demás que hablen más. Creo que eso también lo decía Maquiavelo, no estoy seguro. Haz sentir importante a las personas y no quejarse, ¿ok? Voy a dejar de decir frasecitas, solo quería decir pues eso, que tengo mi pequeño libro aquí que realmente también me ayuda en la productividad, porque todos estos consejos son buenos para la productividad también. Lo del librito, ya sabes, o sea,
la idea de este hombre, de Robin Sharma. Y bueno, voy a ponerme mis gafas, aunque veo bien, pero así me molesta menos la luz de la pantalla. Y voy a leer consejos de oratoria del Imperio Romano. Posiciono el micrófono. Y bueno, habla de memoria. Ok, esto es algo que veo que los políticos ya no hacen. Incluso me parece una falta de respeto hacia el público, porque es como, estoy cobrando por esto, pero no estoy aportando a la sociedad, como decía Marco Aurelio, ¿no? Cobro por esto un dineral de tu dinero, realmente de la de tributación, pero ni me esfuerzo en esto, ¿no? Pues los oradores romanos decían, habla de memoria, prepárate adecuadamente y conoce el discurso de memoria para evitar titubeos y mostrar confianza. Muestra mucho más una confianza ver a un hombre hablar de memoria que leer que lo ha escrito, que a lo mejor ni lo ha escrito él, ¿no? Eso es poca persuasión, es lo contrario a la persuasión y poca carisma, ¿no? Otro era sin ira ni pasión. Evita la ira y sé parcial en tu discurso. Ganar benevolencia. Comienza tu discurso con elogios o expresiones de respeto hacia la audiencia para ganar su simpatía. Divide y vencerás. En este caso, no es para la guerra, es divide tu discurso en secciones lógicas, divide impera, y utiliza transiciones suaves para ir de un tema a otro o para mantener la atención de la audiencia. La repetición es la madre del estudio. Como por ejemplo, yo he repetido varias veces cuántas veces piensas en Imperio Romano, ¿no? Que de esto trata este podcast o vídeo. Pero realmente aquí si quieres transmitir un mensaje, pues de vez en cuando repítelo sin que canse. El ejemplo enseña, ilustra tus argumentos con ejemplos y anécdotas muy comprensibles que los demás tengan en su día a día. Por ejemplo, en este audio he puesto de ejemplos que cuando tú te haces un café o cuando la gente que fuma o cuando te lavas los dientes, ¿no? Lo he intentado. Escucha también a la otra parte. Si tú pues eres un orador, pues es bueno escuchar de manera justa y respetuosa. No faltes el respeto tampoco en tu oratoria. Estos todos son consejos del Imperio Romano, porque en esta época un orador cobraba como un médico o incluso más. Tú podías hacerte rico siendo orador. Ahora también, y ahora os diré por qué. La práctica es la mejor maestra. Haz muchas oratorias para ser mejor en tu oratoria. Utiliza un lenguaje claro que todo el mundo pueda entender. De nada sirve utilizar palabras un poco más complejas, como por ejemplo yo la digo inefable, ¿no? Mucha gente no entendería esa palabra si me dirijo a un público muy amplio como es el pueblo o el populacho, ¿no? Por así decirlo. Sé que a mí sí que me escucha gente más culta, pero ya me entendéis. Y el final corona la obra, concluye con un mensaje final que cale en las personas que te escuchan, ¿no? Y eso, algo que yo no he seguido aquí es la preparación, ¿no? Yo cada semana en teoría iba a hacer un podcast, ni siquiera me lo he preparado para nada. Y lo que quería decir, ¿por qué la oratoria sigue siendo algo que te hace rico? Mucha gente desprecia, o incluso yo muchas veces también, yo no soy perfecto, igual que vosotros tampoco, hemos despreciado a los TikTokers, a los YouTubers, a los influencers, pero realmente son de las personas que más dinero cobran, pero es por la oratoria muchos de ellos, porque transmiten un mensaje, saben cómo transmitirlo y han identificado a su público el vocabulario con el que se comunican con ellos. Entonces, la oratoria era importante en el Imperio Romano y la oratoria sigue siendo más importante ahora. Quizás ya no se estudia en las escuelas, pero ellos sí sabían que era algo importante y lo es, ¿ok? Porque como aquí, por ejemplo, dice Donald Trump o incluso Maquiavelo, aprenda a venderte bien. Una persona con oratoria en todas las partes de su vida se va a vender mejor, ya sea para una entrevista de trabajo, ya sea para intentar vender algo a los demás, ya sea para hacer amigos o incluso encontrar pareja o ligar, ya sea para que la gente te haga caso, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí ahora mismo, mira si me hace la gente caso, que YouTube me va a dar dinero.
No es mucho, pero sí que es verdad que me pagan porque me hagan caso. Cuando hay otras personas que dicen, tío, cállate, me estás rayando, ¿no? Y nada, este es el podcast que quería hacer hoy, ¿no? Sobre cuántas veces piensas en Imperio Romano. Me gustaría que me dijeras, que dejaras un comentario sobre cuántas veces tú piensas en Imperio Romano y por qué has pensado en el Imperio Romano. Quiero saber las razones por las que has pensado en el Imperio Romano.